pasos. Nos preparamos para escuchar el mensaje de esta mañana. Está a cargo de nuestra hermana Lucelis Beltrán y se titula Usted está allí. Oremos por nuestra hermana Lucy. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este servicio que hemos dirigido en esta mañana. Te presentamos, Señor, a tu sierva Lucelis. Es ella, Padre, la persona a quien has escogido en esta mañana para traernos tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que la llenes de sabiduría, que le des fortaleza, que la unjas con poder y gloria, Señor, para que este mensaje que tú nos has traído a través de ella en esta mañana sea de gran bendición para todos nosotros y que cumpla el propósito, Padre, para el cual tú lo has enviado, Señor. Bendícela, Padre, y úngela para que fluya en ella tu poder y tu gloria en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por las oraciones. Sigan orando por mí, por Dios, por mi familia, por cada uno de los miembros de CGI. Es nuestra familia de la fe. Mi madre le cantaba la alabanza que acabamos de oír a mi hermana Delia cuando estaba enferma. Decía, Él vino a sanarte a ti. Se me vinieron muchos recuerdos a la mente. Qué bueno que utilicemos las alabanzas en esos momentos, ¿verdad? Que Él está ahí. Y así se llama el mensaje, usted está aquí. Usted está aquí y está en la relación del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted está aquí por el magnífico, por el magnánime sacrificio amoroso que hizo Jesús. Y usted está aquí porque Dios lo trajo aquí, no porque usted quería. Usted está aquí porque hay algo ahí dentro, ¿cierto? Ese querer y ese hacer que coloca a Jesús. Usted está aquí por eso y no por su propia voluntad y no por su razón humana. Bueno, y hoy comenzamos el estudio de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Hoy me va a ayudar nuestro hermano Jorge Andrés. Y vamos a contextualizarnos y hacer un poquito de historia antes de entrar a la enseñanza. ¿Quién escribió Hebreos? Dice que en los manuscritos más antiguos no se nombra al autor, no se sabe quién escribió Hebreos, la carta a los Hebreos. Hay muchas teorías acerca de esta carta. Una de ellas, no comprobada, fue que Pablo la escribió en hebreo y Lucas la tradujo al griego. Eso es una hipótesis, una teoría. Lo que sí se sabe es que esta carta está escrita en un griego excelente, en un griego exquisito. O sea, que fue escrita por alguien letrado. Pero quien lo hubiese escrito, ¿verdad?, parece ser una obra literaria ordenada y lógica. Y la carta no nombra, cuando Pablo escribía sus cartas siempre decía, amados de Filipo, la iglesia que está en Efesos, ¿cierto? Pero esta carta no tiene esa particularidad, pero por su contenido se supone que va dirigido a los judíos recién convertidos al cristianismo, aquellos que tenían que dejar la ley o querían dejar la ley para arroparse con la gracia de Jesús. Ahorita, cuando estemos en la enseñanza, miramos por qué se supone que esta carta fue dirigida a los judíos cristianos. Ahora, en la carta se habla mucho de los ritos de la ley mosaica, se habla con mucho ahínco, se recuerda. Entonces, parece ser que fue dirigida a los judíos cristianos. Se escribió antes del año 70 después de Cristo. Y miren cómo es Dios. Esta escritura coincidió con la destrucción del templo.
que puso fin al sistema del sacrificio judío, porque cuando el templo se destruyó, todo los atrios, el espacio santo, el espacio santísimo, todo esto se destruyó, la ciudad se destruyó y puso fin a los sacrificios animales que hacían los judíos. Parece que todo se unió. Así es Dios, perfecto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a nuestra carta Hebreos 1, del 1 al 4. Y aquí miramos lo que le hablé del dato histórico. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hace alusión al Antiguo Testamento. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Entonces mire que lo primero que hace es alusión al Antiguo Testamento, a los profetas, ¿sí? Recuérdense que Dios nos habló, o Dios habló, para ser más general, en el Antiguo Testamento a través de Moisés, de Abraham, de los profetas mayores, de los profetas menores. Pero hoy hay una sorpresa. Hoy no necesitamos, ¿verdad? Eso es sombra de lo que ha de venir. No soportamos en eso, pero hoy Él va a hablar a través de su Hijo. Y estamos aprendiendo en el Centro de Entrenamiento Ministerial la doctrina de Karl Barth. Karl Barth, un teólogo suizo de este siglo, donde nos habla, y exactamente esta teología está en lo que hoy vamos a aprender. El conocimiento de Dios, solo cómo podemos conocer a Dios, a través de la autorrevelación de Cristo en la humanidad con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera, y nuestra iglesia CGI tiene esa doctrina. El conocimiento de Dios es a través de Jesús, de más nada, de esa autorrevelación a ti, a mí y a todos a través del Espíritu Santo. Esa plenitud de Dios está solamente en Jesucristo, y ese concepto viene desde arriba, de arriba hacia abajo, y vamos a estar en medio de la enseñanza mirando cuándo viene de arriba y cuándo el concepto lo construimos nosotros de abajo. Y Él es el que nos da el don de fe. Él es el que pone el don de fe en nuestro corazón para que esta revelación sea a través de Jesús. No somos nosotros mismos los que llegamos a través de la racionalidad, de las explicaciones, de la filosofía, de la argumentación o de la percepción de la naturaleza a conocer a Dios. Dios, nosotros no lo conocemos de abajo por nosotros, no. No lo conocemos a través de mi racionalidad, de mi inteligencia, de mi lógica, de mi filosofía, de lo que yo deduzco, no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Dios es divino, Dios viene de arriba. Eso es un don que te da el Señor, ese don de fe. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Dios es el que siempre está ahí tocándonos la puerta, y nosotros no somos capaces de verlo, de sentirlo. Y Hebreos 1, ¿verdad? Hebreos 1, ya estoy. Hebreos 1 hoy nos va a hablar de las cualidades de Jesús. Y la teoría de Karl Barth dice que Él no habla de cualidades, Él habla de perfecciones. Él no habla de características, Él no habla de privilegio, Él no habla de atributos, sino de perfección. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios, que toda la plenitud de Dios está en Jesús, que es nuestro Salvador. Vayamos al versículo 3, dice: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. En Jesús vemos la luz de Dios, es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Mire el reflejo que da Jesús. Jesús no solo es la luz, como dice la Escritura, no es la luz misma de la gloria de Dios, sino que también refleja
la gloria de Dios. Una cosa es ser y otra cosa es reflejar o parecer. Jesús es y refleja la gloria de Dios. Cuando Jesús interactuó en la tierra en esos 36 años con nosotros, esa gloria se reflejó. ¿Cómo se reflejó esa gloria? Sirviendo, perdonando, amando, sanando y salvándonos a través de esa cruz, salvándonos a través de la redención, a través de su muerte. Entonces la primera perfección, el primer atributo que encontramos es que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. En Juan 1:14 dice la escritura: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. O sea que los apóstoles la vieron, que nosotros la estamos viendo a través de su palabra. Hemos visto la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La plenitud de Dios está en Jesús, completamente, íntegramente, absolutamente. No hay una duda. La Escritura lo dice. Y hablamos de Dios como todopoderoso, omnipotente. Y esta gloria y este poder contrasta con lo que los seres humanos llamamos gloria y llamamos poder. Porque para nosotros el poder es dominar, para nosotros el poder está jerarquizado, para nosotros el poder es mandar, el poder es tener adquisición, es poder estar en un lugar mucho más alto que los demás y ver a los demás así abajo. Pero esta omnipotencia y este poder, este todopoderoso, ¿verdad? No es una interacción dominante, ¿verdad? Está hecha de generosidad, ¿verdad? Está hecha de amor, de ese poder amarte, a pesar de todo lo que has hecho tú, de ese poder inscribirte, de ese poder predestinarte a esa vida eterna, de ese poder morir por ti. No es el poder que nosotros conocemos. Dios nos ama y quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Él aborrece el pecado, pero no te aborrece a ti. Él te ama, Él te llama, Él quiere que tú seas el centro de tu vida. Él quiere que tú, cuando mires a tu alrededor, sepas quién eres, que eres un hijo de Dios. Sepas quién te protege, quién es tu papá, que no estás solo, aún en la adversidad, aún en el momento más difícil, aún en la partida de alguien, aún en la escasez. Él es tu papá y Él está ahí y te está viendo y te acaricia y te ama y es todopoderoso y tiene el poder de la transformación para ti y para todos. La segunda perfección, creador del mundo. Vamos al versículo 2. Si el hermano Jorge me ayuda. Eso, la parte B. Dice: Él creó todo el universo por medio de su Hijo. La segunda perfección, el segundo atributo, creador del universo. Y aquí vamos a mirar tantas filosofías y tantas cosas que la gente piensa y que hoy, a través de la Escritura, vamos a aprender otra cosa nueva. Primero quiero que miremos Colosenses 1 del 15 al 17 y ustedes ahí vamos a soportar esta perfección de Jesús, creador del mundo. Dice la Escritura en Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen de Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Él estaba antes de la fundación del mundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Jesús, y eso es antes que todo. Lo dice la Escritura. Él es antes que todo. Cuando usted le pregunten, y yo sé que todo el mundo tiene el concepto del Jesús histórico, de ese antes de Cristo y después de Cristo, de ese que dividió la historia. Pero cuando usted le lea esto y dice, sí, pero Él estaba antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y en Él todas las cosas subsisten. Mucho cuidado con lo que voy a decir. No se trata de que los humanos pecaron y se alejaron de Dios, de modo que Cristo es una ocurrencia tardía o una solución al problema humano o al pecado humano para arreglar el problema. Cristo no es el plan B. Cristo no fue una ocurrencia. Sí, ustedes seres humanos pecaron, ahora me toca buscar la manera de redimirlos. Ahora tiene que aparecer Jesús. No y no. La Escritura dice que Él es antes que todas las cosas. Él ya estaba ahí. Esa preexistencia, Él ya estaba ahí. Él estaba antes que todo. Él es el antes que todas las cosas. Él creó todo. Es la explicación, es el razonamiento divino de la Escritura para decir la preexistencia de Dios, el creador del mundo. En Juan 1, versículo 1 o 2, ustedes lo buscarán allá, dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La tercera perfección, sustentador de todo. Creó y no dejó la creación hecha. La sustenta, todavía la tiene aquí. Todavía la soporta. En el versículo 3, me ayuda. Eso, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Él lo creó y no lo dejó ahí hecho, lo sostiene. No como el papá que hizo el hijo y se fue, ¿cierto? Y lo dejó y le tocó a mamá, a tía sustentarlo. No, Él nunca nos abandona. Él sustentó, sustenta y nos sustentará el universo. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús no solo ha creado todo, sino que sostiene todo. En Juan 1, versículo 3 y 4, dice la palabra: todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. O sea que no fue un plan B, no fue una ocurrencia, no fue un salvavidas, no. Todo se hizo, dice la Escritura. Sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida, la tuya, la mía y la de todos. Y esa vida era la luz de los seres humanos. Y esa vida y esa luz es la que te sostiene a ti y sostiene a todos, inclusive a los que no han escuchado la palabra, inclusive a los que no aceptan la palabra, a todo el mundo. Tú estás aquí porque el Señor creó todo, porque el Señor aún te sostiene. Tú no estás aquí por tu racionalidad, por tus capacidades, por tus habilidades, por tu inteligencia. No, Señor. Esa vida era la luz de los seres humanos y es la luz de los seres humanos. La cuarta perfección es redentor de los quebrantados. El versículo 3, Jorge, en la parte B, dice: después de haber hecho purificación de pecado, se sentó a la derecha del trono. ¿Verdad? Cuando vemos esa palabra ahí en la Escritura, en la mayoría de las
lo busqué en la mayoría de las versiones y habla purificación de pecados. Ahí es donde uno de los tics para mirar de que esa carta fue dirigida a los judíos no creyentes, porque en la antigüedad y en la ley mosaica se hablaba de la purificación de los pecados a través de un cordero, ¿verdad? A través de llevar ese cordero y de llevar el animalito según lo que te proveyera el Señor. Y el griego habla de eso, de la purificación de los pecados. Hace alusión, ¿verdad?, al ritual mosaico. Pero aquí en Cristo, esa purificación significa libertad. Libertad. Y es uno de las cualidades de Dios. Hay dos: el amor y la libertad. Pude entrelazar la clase con la enseñanza. Esa purificación de pecado se traduce en libertad, ya sea de culpa, recuerda que Él te perdona, inclusive decepción de uno mismo. Y cuando estaba preparando esto, pensaba cuánto le hacen falta a los niños y jóvenes saber de que Dios da la libertad y Dios nos quita esa decepción que tenemos de nosotros mismos, esa baja autoestima, que miramos cómo los estudiantes se están tirando de un quinto, de un cuarto, de un sexto piso, porque se decepcionan de ellos, porque no se quieren y no saben que hay alguien que los quiere más que lo que uno se puede querer uno. ¿Cuánto hace falta hablar de esa libertad que Cristo nos da a todos los jóvenes y los muchachos que deciden y piensan que lo que le está pasando es lo último? Y que lo que le está pasando ya nadie lo puede redimir, ya nadie puede darle ese valor, ese amor, esa autoestima, que deciden: mi vida no vale. Esa purificación de pecado para la gracia es la libertad. La libertad de vivir en gracia, la libertad de no vivir apuntado, la libertad de decir: es que ya las cosas viejas pasaron, yo soy nueva persona, Cristo me ama, Él murió por mí, tengo alguien que me ame. Y les cuento que la persona que les está hablando a veces se siente sola y digo: no, Señor, yo tengo un papá que me sostiene, un papá que me ama, un papá que me tiene en la brecha y que nos tiene en la brecha a todos ustedes, un papá que es capaz de soportar lo que venga. Eso le hace falta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. La presencia de Jesús nos libera del pecado y de toda esa condenación, porque Él no vino a condenar al mundo, Él lo vino a salvar. Y está aquí, así se llama la enseñanza, está aquí, está en el corazón de cada uno de ustedes, está en el corazón de nosotros, ¿sí? Y nos ha libertado de esa fragilidad que tenemos. Ayer el pastor Héctor nos hablaba de su vida y decía de que le daba pena hablar en público y que fue Cristo quien le quitó esa fragilidad, esa timidez. Cuando su pastor le dijo: no sea vanidoso, hable. Sí, él le dijo vanidad porque no quería que los demás vieran. Siempre pensamos que nos vamos a equivocar, siempre pensamos que no somos dignos, siempre pensamos que no somos lo suficiente, siempre pensamos que y yo voy a ir allá y me van a ver todo raro. No. Cristo te dio la libertad para entrar a esta iglesia. Esto es una clínica. Esto no es para los, entre comillas, santos y buenos. Esto es para que tú conozcas que alguien te ama más que tú mismo. Y hemos visto 4 perfecciones. El texto dice cualidades. Yo estoy de acuerdo con Karl Barth de que son 4 perfecciones. La primera es que a través de Él vemos el reflejo de la gloria de Dios. El segundo, que Él fue el que creó el mundo. El tercero es que lo creó y lo sostiene y nos sostiene.
y que Él es el redentor de los quebrantados. Que cuando te sientas solo por muy cosas malas que hayan pasado, hay alguien que te ama. No ama lo que haces, pero a ti te ama y quiere sacarte de eso que tú haces, para que tú no sufras. Y seguimos, mi querido compañero de batalla, de buena batalla, Efesios. Vamos a Efesios 1, quiero que leamos esa escritura, nos salgamos un poquito, porque ahora vamos a hablar de la posición de la humanidad a los ojos de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Porque a veces nosotros mismos nos vemos malucos, ¿sí? Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Y quiero esta escritura, la quiero, Efesios 1, versículo 4-5. Bueno, yo la leo desde aquí. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando uno oye eso, dice, fui importante. Fui importante, 4 y 5. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo. Por amor, no porque tú te portabas bien o mal, por amor. Nos eligió antes de la fundación del mundo, es Emmanuel con nosotros. O sea que nosotros ya estábamos en su vida, en su propósito. Nosotros no somos unos cositos que andamos por ahí sueltos, que no tenemos papá, que no tenemos quien nos apoye, que andamos frustrados por ahí. No, Señor. Él nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el designio de su voluntad. Fue su voluntad. Y hay muchas personas que dicen, no, esto fue un error. No. Ninguno de nosotros somos errores. Ni ningún hijo que haya nacido es un error. Él nos predestinó, ¿verdad? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad. O sea que su voluntad que hoy hayamos aquí 40 personas. ¿Sí? Fue por su voluntad. Y quiero que tengamos esto claro porque esa es la explicación de la posición de la humanidad a los ojos de Dios. Así nos ve Él, ¿verdad? Así nos ve Él. Él mismo fue que nos eligió. Él no se equivocó. Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles ante Cristo. Ante Cristo, no ante otra cosa, ni ante nuestros deseos, ni ante nuestros placeres. Entonces, miren la posición de la humanidad ante los ojos de Dios. Somos importantes. Y yo esto lo criticaba mucho cuando mi profe de ¿qué era que nos daba, pastora? Mi profe del Centro Bíblico Internacional llegaba con un aire, claro, con un aire de humildad, pero con un aire divino. Yo soy el hijo amado de Dios. Yo soy lo mejor que ha hecho Dios. Yo soy la gracia. Yo decía, vea y hoy lo entiendo. Somos hijos de Dios, somos importantes, somos amados, nos predestinó. Antes de la fundación del mundo estábamos con Él, ahí con Jesucristo. Nos sentimos amados, ahora sí lo entiendo. Gracias a Dios por entenderlo. Vamos a Hebreos 2. Desde el versículo 5 al 12. Y miremos la posición de la humanidad ante los ojos de Dios. Además, Dios nos sometió el control de los ángeles, el mundo venidero del cual estamos hablando. Dice que hay un lugar en las Escrituras donde está escrito, antes que vayamos al versículo 6, en Génesis 1:28, Dios dice que Él creó al hombre y la mujer y que sometió todo a los pies tuyo y mío.
En la PDT, en la versión, la palabra de Dios para todo, me encanta, porque Él dice que Él le dio el control al hombre. Búsquenlo cuando estén en casa, me gustó más esa versión. Él le dio el control al hombre sobre todo lo que Él creó. Vamos por pedazos, ¿verdad? Y dice la Escritura, hay un lugar en la Escritura donde está escrito: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Qué tan importantes somos nosotros para ti? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Él es tan importante? Durante breve tiempo lo hiciste un poco menos que los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y honor y pusiste todo bajo su poder. ¿Fue verdad? Sí. En el Génesis fue así. Creó todo y dijo: tengan dominio sobre los peces, tengan dominio sobre los mares, coman del fruto de la tierra, multiplíquense y dominen la tierra, contrólenla. Pero vino algo, ¿cierto? Pasó algo, vamos a ese algo. Pasó algo, sí. Dios puso bajo él todas las cosas. No hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, sigamos. Así que todo significa que no hay nada que él gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. ¿Verdad? La actitud, la frustración, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, ya no siente ese mismo dominio, ese mismo regalo que le dio el Señor, ¿cierto? El hombre está destinado a tener el dominio sobre todo, pero la realidad, dice la Escritura, que no lo tiene. Es una criatura frustrada, débil, caída. Cuando peca, cuando pecó, sí, se convirtió en alguien desvalido, porque él tenía el control sobre todo, ¿cierto? Dice la Escritura, y lo puso sobre todo. Pero cayó, y al caer se frustró, al caer se debilitó, al caer se volvió esclavo de sus propias decisiones. Pero hoy venimos a decirle de que hay una esperanza para aquel que cayó, que hay una esperanza para aquel que no está haciendo lo que Dios demanda. Hay una esperanza para aquel que aún no entiende, que se siente desanimado, desmotivado, con baja autoestima. Y es que Cristo se vació por él, Cristo se despojó por él, para que esa gracia que había en él fuera derramada en todos nosotros. Sí, se le dio todo el poder y el dominio al hombre sobre la creación, pero él lo perdió en la caída. Pero la buena noticia de hoy es que alguien lo rescató para que tú sigas siendo y sigas teniendo ese honor y esa gloria con las cuales nos coronó Dios. Jesucristo basta. Jesús es el camino, la verdad y la vida para volver a ser coronado de gloria y honor, para poder sentirnos amados, para poder sentirnos preciosos hijos de Dios. Dice: pero el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Tuvo que pasar algo para que toda esa gracia, todo ese amor, hubo que haber un puente de reconciliación, y fue Cristo, y fue su muerte, y fue su sufrimiento. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Una vez alguien
vino a nuestro templo y dijo, pero si no lo hubieran matado, fueron malos los que los condenaron. No, fue lo mejor que pasó a la humanidad. Fue lo mejor, la muerte de Jesús, porque a través de esa redención es que nos coronaron otra vez de gracia y de honor. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento. Óigame, y es difícil perfeccionar la gracia por medio del sufrimiento y el amor. Y cualquiera que oye esto dice, la locura. ¿Cómo es que a través del sufrimiento y de la muerte de alguien se perfecciona y se da la salvación? Pues sí, así es. Lo mejor que le ha pasado a la humanidad es el sacrificio magno de Jesús. Es su muerte, es su redención. Es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de ti ni de mí. Al contrario, nos llama, venga hermano, venga. Y le hacemos caso a cualquiera de nuestros amigos, de nuestros familiares. Ven que va a ser esto, ven, reunámonos y vamos. Y no son amigos. Hablábamos de los amigos al iniciar el sermón, al iniciar el servicio. Jesús es tu amigo fiel, al que tú le puedes contar hasta los pensamientos más difíciles que tenga. Y Él no te va a avergonzar. Al contrario, Él es la luz, te va a dar guía a través de la palabra, a través de alguien cercano. Y Él dice que tanto el que santifica, que es Jesús, como los que son santificados, nosotros, tienen un mismo origen. Imagínese usted, eso es grande. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. El sufrimiento y la muerte de Jesús dieron inicio a nuestra liberación y a nuestra restauración. Y dos de las perfecciones del Señor es su amor y la libertad. Nadie te va a amar más que Jesús. Ese amor incondicional, ese amor divino, ese amor sacrificial, ese amor que a veces no lo tratas de entender y lo estamos tratando de entender en SEM, ¿verdad? Jesús es el punto de partida tuyo y es el punto de llegada. Por eso dice el texto de que tú estás aquí, Señor. Cuando ustedes van en el carro y quieren llegar a alguna parte, colocan un Waze y les dicen, ¿verdad? Le escriben o le dicen, voy para tal parte. Y ese Waze, tú te diferencias porque tú eres el puntico rojo, ¿cierto? Y el puntico rojo te va a llevar, y tú te dejas llevar. Al gire a la derecha, ahora coja la carrera tal, ahora venga por acá. Y tú te dejas llevar con una facilidad, le crees al Waze, ¿cierto? Y cuando va llegando dice, ya has llegado a tu punto ya has llegado a tu punto, sí, ya estás aquí. Y el Señor te está diciendo lo mismo, sígueme que cuando tú llegues, yo te voy a decir, aquí estoy yo y tú estás aquí. Y cuando también vamos a buscar algo, queremos buscar algo en un almacén, y los almacenes van por secciones. Y nos dice la señorita, ¿qué está buscando usted? Y yo le diría, salvación. ¿Qué está buscando usted? Redención. ¿Qué está buscando usted? Amor. ¿Qué está buscando usted? Libertad. Vea al desconocido, al Dios desconocido. Jesús la da. Sí. Nos dejamos llevar por un Waze, le creemos al Waze, le creemos a los textos, le creemos a lo que nos dice otro. Y Jesús nos está llamando a creerle a Él, a decir, tú estás aquí y yo puedo estar aquí contigo, yo siempre voy a estar contigo, ¿sí? El amor
La perfección de Jesús es el amor. No desestimó a nadie, no discriminó a nadie, al contrario. El que santifica, tanto el que santifica como los que son santificados, tienen un mismo origen, vienen de arriba. Por lo cual dice la Escritura, y me encanta, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque a veces nos avergonzamos, pero Él no. El amor de Él tan grande que no se avergüenza de nosotros. Bendito Padre amado, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por todos mis hermanos alrededor del mundo. Gracias por este remanente que está aquí, CGI, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por esa teología, por esa doctrina evangélica, cristocéntrica, Señor, donde ese conocimiento de Dios se llega solo a través de la autorrevelación de Jesús en el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque ese es el fundamento de la fe, Jesús, porque viene de arriba, no nos lo dijo nadie, nos lo revelaste tú, Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos a mostrar ese amor y esa libertad que caracteriza tu perfección, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias porque CGI está abierta, Señor. Gracias porque es tu iglesia, no es nuestra iglesia, Señor. Somos coherederos contigo, Señor Jesús. Oh Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a que nuestra vida se centre en Cristo, Señor. Ayúdanos a decir: Jesucristo, basta. No necesito de muchas cosas para ser feliz. Necesito saber que tú estás en mí, Señor, y de que tú moriste por mí, y de que aunque no sienta que me amen, tú me amas por encima de todo, Señor. Gracias. Ayúdanos, Dios mío, a proclamar esta palabra, Padre Santo, para que todos, Señor, lleguemos al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.